Buenos días, Agapurnis. Bueno, vamos a ver hoy el área del triángulo, ¿vale? Pero antes de eso, me gustaría recordar el área del paralelogramo que lo vimos ayer. ¿Cómo era el área? El área del paralelogramo era la base por la altura, ¿no? Tú imagínate que la base es de 4 centímetros y la altura es de 2. ¿Vale? Base 4 por 2. ¿Qué me quedaría? 8 metros, ¿no? Al cuadrado. Que se nos olvida. Al cuadrado. ¿Sí o no? Vale. Imaginaos que yo quiero calcular. El área de este triángulo. ¿Vale? ¿Le veis? El triángulo que estoy haciendo yo aquí. Ahí le tengo, mi triángulo. ¿Sí o no? ¿Veis ese triángulo, no? Fíjate, voy a ver si soy capaz de capturarle. No sé si me deja. Ahora, sí. ¿Has visto? ¿Veis ese triángulo? Sí. ¿Sí? Le he quitado justo de encima. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale. ¿Quién me podría decir, por ejemplo, este triángulo, si yo le doy la vuelta, es igual a este que hay aquí? Sí. Es el mismo, ¿no? Entonces diríamos que es semejante o congruente. Congruente, ¿no? Vale. ¿Alguno me podría decir cómo puedo calcular el área del triángulo? Así. Sabiendo eso, sabiendo esos detalles. Multiplicando un lado por el otro. Vale. Sabiendo la relación que tiene con el paralelogramo. Bueno, ya vamos un poquito mejor. Multiplicando la base por la altura, o sea, el doble, y después multiplicarlo entre los dos números. Creo que os estáis acercando. ¿Qué es el triángulo? ¿Qué relación tiene el triángulo con el paralelogramo? ¿Qué es? Es la mitad, ¿no? ¿No veis que es justo la mitad? ¿Sí o no? Yo le podría colocar aquí, sería la mitad, ¿lo veis? Sí. Yo sé calcular el área del paralelogramo. ¿Cuál es el área del paralelogramo? Base por altura, ¿no? Y si quiero calcular la del triángulo, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a hacer lo mismo, base por altura y la mitad, ¿qué le hago? ¿Cómo expreso eso? El área del triángulo, dibujo un triangulito pequeñito, sería base por altura, sí. ¿Y la mitad cómo lo expreso? Partido 2. ¿Sí o no? Pues ya lo tengo. Fíjate que es fácil. Base por altura. 2 por 4, ¿no? La base, ¿cuánto es? 4, perdón, por 2 y entre 2. ¿Sí o no? Que sería igual a 4 por 2, 8, entre 2. Que sería igual a 4 metros, ¿no? Cuadrados. 4 metros cuadrados. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, chicos! Vamos a por otro. Entonces, ¿qué es necesario? El triángulo. Por ejemplo, voy a dibujar aquí un triángulo, ¿vale? Tengo uno. Tengo un triángulo. ¿Qué datos me hacen falta? ¿Qué datos me hacen falta para poder calcular? Para poder calcular su área. La base y la altura, ¿vale? ¿La altura de qué punto a qué punto iría? Vamos a poner aquí A, B, C. ¿La base qué sería? ¿El qué? AC, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Y la altura? AB. Tampoco. AB sería otro lado.
Y BC sería otro lado. ¿Quién ha dicho de B para abajo? Muy bien, señorita, de B para abajo. Esta sería la altura. Haría una línea discontinua y esta sería la altura. Que la altura la podemos llamar A o H, la vamos a llamar ahora. ¿Sí o no? Tú imagínate que yo tengo que este lado mide 3 centímetros, este lado mide 4 centímetros, este lado mide 7 centímetros y la altura mide pues 3 centímetros también. No, este mide 5, perdón, y la altura mide 4 centímetros. ¿Lo puedo calcular? Sí. Sí, ¿no? Vale, vamos a calcularlo. Perdón. Esto. Me lo traigo para acá. Que lo puedo mover. Vale, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calcularía? El área. Bueno, voy a calcular primero el perímetro. ¿Os acordáis del perímetro lo que era? Sí, ¿no? ¿Qué era el perímetro? La suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene? 3. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Vale, ¿cuál es el lado 1? 3. 3 más 7 y más 5. 15 ¿qué? ¿Quién ha dicho cuadrados? Pues mal, porque son centímetros lineales, no es una superficie, es una línea. ¿Sí o no? Vale, ¿ahora qué me queda por calcular? El área del triángulo. He calculado el perímetro del triángulo. Lo pongo así para saber que es un triángulo. Y ahora el área del triángulo. ¿Cuál era la fórmula? Que esta es súper importante. Base por altura y ya está, ¿no? Muy bien. Partido 2. Lo vamos a subrayar de amarillo. De verde. No se queda muy bien subrayadito, pero bueno. Nada, esto lo borramos. ¿Vale? Base por altura, partido 2. ¿Sí? Que es igual a... Vamos a calcularlo. ¿Cuál es el área del triángulo entonces? ¿Cuánto es la base? 7 centímetros. ¿Y la altura? 4, ¿no? ¿Y partido? 7 por 4, 28. 28 medios, que es igual a 28 entre 2. 28 entre 2, 14 ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿Nos ha quedado claro? Vale, ya me sé dos fórmulas. El área del triángulo. También me sé el perímetro del triángulo, que es muy fácil. Recuerdo que el perímetro siempre en metros cuadrados y el área en... Perdón, el perímetro en metros lineales y el área en metros o en centímetros cuadrados. Con estos datos ya sabemos calcular el área del triángulo y sabemos de dónde viene la fórmula del área del triángulo. Sabemos que es partir un paralelogramo entre 2, por eso el partido 2. ¿Queda claro? Pues a partir de ahora a trabajar.